y vamos a compartir eso. Bien, estamos viendo el libro Hechos de los Apóstoles. Ya vamos en la quinta lección. Hemos visto las tres divisiones que nos propone el material de los primeros 5 capítulos, que tiene que ver principalmente con la extensión del Evangelio en medio de los judíos en Jerusalén, dominado obviamente por el elemento hebreo. Los capítulos 6 al 12 revisamos cómo los judíos helenistas o griegos se incluían también en la diseminación del Evangelio y llegaron de esta forma a los samaritanos y también a los gentiles. También revisamos la tercera sección, que es la extensión del Evangelio entre los gentiles en las provincias más allá de Palestina y Siria, saliendo del país, incluso del país que limita al norte con Israel. Pero el enfoque en los capítulos 13 al 15 estaba relacionado principalmente con las sinagogas. Hoy día, y quedamos la semana pasada en el capítulo 15, luego del Concilio de Jerusalén y del informe que se dio a la iglesia de Antioquía con respecto a lo que tenían que realizar los gentiles para poder pertenecer a la iglesia. Porque recuerden que los judíos más conservadores estaban pidiendo que ellos también pudieran realizar los ritos de la religión judía, practicar estos ritos como, por ejemplo, la circuncisión y el día sábado. Y esta discusión llegó tan profunda que fue necesario hacer un concilio donde participaron los apóstoles, los ancianos y los principales directivos de las iglesias, tanto de Antioquía como Jerusalén. Antioquía se convirtió ya en una iglesia grande que en el fondo estaba trabajando para enviar misioneros hacia fuera de Siria, como lo vimos en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora vamos a revisar algo de la cuarta sección que tiene que ver con los capítulos 16 al 20. Hoy día vamos a llegar al capítulo 18, donde termina el segundo viaje. Y esta sección nos muestra un cambio de énfasis. Ya no es directamente a los judíos que se les predica el Evangelio, sino que ahora el énfasis está a predicarle a los gentiles, y por lo mismo los judíos se empiezan a excluir del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También se establece una conexión con las iglesias del sector de Macedonia, Acaya y Asia. Y esto hace que se vayan alejando de las sinagogas, porque en esos sectores predominaba el elemento gentil más que el judío. Y lo que vamos revisando del material, vamos a ver cómo estas iglesias y estos viajes que realiza el apóstol Pablo luego se traducen en las cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento: la carta a los Corintios, la carta a los Efesios, a los tesalonicenses, etc. Esto es lo que vamos a revisar hoy día, entonces, cómo la conexión con la sinagoga ya empieza a disminuir, porque existe un elemento predominantemente gentil en participar en el Evangelio a las demás personas. Entonces ahora tenemos un mapa, y esto correspondería al segundo viaje del apóstol Pablo. Ya vamos a ver que comienza en Siria, que es al norte de Israel, Cilicia y Galacia, que ya es el sector que está enfrente o al costado derecho de Grecia. Eso es lo que vamos a revisar hoy día. Bien, en el capítulo 15
desde el 36 hasta el capítulo 16 al 5, vemos la separación del apóstol Pablo y de Bernabé. Esto ocurre en los versículos 36 al 41. Lucas plantea que la decisión que se tomó en el Concilio de Jerusalén había resuelto el problema entre los judíos tradicionalistas y los gentiles que estaban participando o estaban entrando a la comunión de la iglesia. Y que por lo pronto podríamos ver ahora un periodo en que habría paz y se podría seguir predicando el Evangelio. No fue tan así. Pablo también propone ahora a Bernabé visitar a otras ciudades, a los hermanos de otras ciudades, pero había un desacuerdo con respecto a Juan Marcos, que vimos la semana pasada que los había abandonado en el primer viaje misionero del apóstol. Fue tan grande y tan grave el conflicto que finalmente Pablo se separa de Bernabé y Bernabé y Marcos van a unirse y fueron a visitar a la isla de Chipre y Pablo escoge a Silas, viajan por Siria y Cilicia. Entonces, de alguna forma, esta separación, aparte de que Juan Marcos era un judío tradicionalista, parece también revivir los problemas que existían entre el judaísmo y los gentiles con respecto a la observancia de los ritos ceremoniales que aún observaban los hermanos de Jerusalén. Por lo pronto, Marcos también era un judío tradicionalista. Entonces, los problemas que pareció resolver el Concilio de Jerusalén aún seguían presentes. En el capítulo 16, los primeros 5 versículos, vamos a ver ahora cómo Pablo con Silas comienza a visitar ahora a las iglesias del sector de Galacia. Entonces, aparte de Pablo y Silas, también se habla allí de un joven Timoteo, que comienza también a acompañarlos en estas visitas, como compañero y también como predicador de, del Evangelio. Y también, bueno, ellos van hacia estas iglesias gentiles transmitiendo el mensaje o el acuerdo que se tomó en el Concilio de Jerusalén con respecto a los gentiles. Timoteo tenía un padre que era griego y una madre judía. Por lo tanto, Pablo, para no obstacular, poner un obstáculo en la fe de los judíos, hace que Timoteo se circuncide. De esta forma él podría tener entrada a la sinagoga. Por eso lo hace, más que por estar de acuerdo con los judaizantes. Porque nosotros vemos en todo el desarrollo de la doctrina de Pablo que él jamás impuso las costumbres judías a los gentiles. Sin embargo, tenía que hacer de todo para que el evangelio se extendiera. Estos decretos entonces de la Iglesia de Jerusalén se compartieron también en la provincia de Galacia. De esta forma se pudo estabilizar la doctrina por un lado y por el otro lado también promover el crecimiento de las iglesias de Galacia. Luego en el capítulo 16, del 6 al 17-15, vemos el ministerio de Pablo en Macedonia, otra provincia que está más al norte, lo que hoy se conoce como Turquía. Y dijimos que la mayoría de los estudiosos eh, enseñan y hablan de los 3 viajes del apóstol Pablo y los dividen en esos viajes. Y aquí hay una
lista de cómo están abordados en los capítulos del libro de los Hechos cada uno de estos viajes. El primer viaje, desde el capítulo 13 al capítulo 14, aborda lo que es la misión a Chipre y Calada. El segundo viaje, lo que estamos revisando ahora, que es del 1536 al 1822, es la misión a Galacia, Macedonia y Acaya, lo que estamos revisando hoy día. Y el tercer viaje, desde el capítulo 18 al 21, es la misión a Asia y otras visitas a Macedonia y Acaya, reforzando la fe. Entonces, en el estudio que estamos siguiendo nosotros, Lucas no divide el trabajo con respecto a los viajes que hizo en relación a los viajes del apóstol Pablo, sino de acuerdo con los temas que fueron tratándose durante este periodo. Entonces, la primera etapa, en el capítulo 13 al 16, él abarca la evangelización en Chipre y Galacia, donde una vez más fue rechazado el evangelio por los judíos de que eran tradicionalistas y por lo tanto Pablo dirige su esfuerzo hacia los gentiles. Y esa fase de evangelización a los gentiles concluye con esta conferencia que se realiza en la ciudad de Jerusalén, que tiene que ver con la salvación de los gentiles y también con entregar a los gentiles lo que decretó este concilio. La segunda etapa, desde el capítulo 16 5 al 21 14, comienza a descubrirnos cómo los judaizantes fueron de a poco exacerbando su oposición al evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Fueron de menos a más. Entonces, esto lo vemos tanto cuando el apóstol evangelizó en las partes de Macedonia, Acaya y Asia. Y la tercera parte, de Hechos 21:15 al final, Lucas aborda el tema de la máxima oposición que sufrió Pablo por parte de los judíos y luego de ello el encarcelamiento en Cesarea. Cesarea está en Palestina o en Israel. Y luego allí Pablo apela a César y fue enviado a Roma. Y esto también fue plan de Dios porque ahí pudo compartir el Evangelio con líderes políticos. Entonces vamos a ver ahora el comienzo de una nueva campaña o del segundo viaje en el capítulo 16 del 6 al 10. Entonces, una vez que termina el primer viaje misionero, ahora esta comitiva que está compuesta por Pablo, Silas, Timoteo, y es probable que también el mismo Lucas haya estado involucrado en este viaje en Antioquía de Pisidia. Recuerden que habían dos Antioquías. Esta es la Antioquía que está al norte de Palestina. Habiendo completado este viaje, el primer viaje donde visita al devolverse a Jerusalén, a las ciudades que estaban al sur de Galacia, queda claramente establecido que la mayor parte del Asia Menor todavía no había sido evangelizada. Y siempre hubo un deseo en el apóstol Pablo de ir a estas partes, especialmente a Éfeso, y esa parte de Éfeso, si ustedes se fijan, y lo vamos a ver después, en esa parte están todas las iglesias a las cuales se dirigen los primeros capítulos, capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Pero el Espíritu Santo en ese momento, de alguna forma, le prohíbe predicar al apóstol Pablo en esas partes, en Asia y Bitinia. Finalmente los lleva hacia Troas. En Troas, Pablo tiene una visión de un hombre de Macedonia que le pide que lleve el evangelio a ese lugar, lo que interpreta a Pablo como que una llamada divina al realizar esa labor.
Y cuando él utiliza ese lenguaje, refiriéndose no en tercera persona, sino nosotros, sugiere que no solamente estaba Pablo, Silas y Timoteo, sino que es muy probable que también Lucas haya estado con ellos evangelizando. Entonces la misión de Pablo y Silas fue, entendemos, guiada por el Espíritu Santo, guiada y obviamente respaldada por el Espíritu Santo. Bien, luego seguimos en el capítulo 16 del 11 al 40, donde vemos el testimonio en Filipos. Después del año 360 antes de Cristo, la ciudad de Macedonia fue gobernada por Felipe II. Esto fue antes de Cristo, y Alejandro Magno, quienes conquistaron todo lo que hoy día conocemos como Grecia y el imperio persa, que tenía conquistada o subyugada a gran parte de la región, incluidos los judíos. Filipos fue nombrada en honor a Felipe II y era una ciudad principal de Macedonia y también una colonia romana con soldados retirados que tenían autonomía con respecto al Imperio Romano. Ellos se podían autogobernar. Y el grupo entonces misionero que había conformado Pablo finalmente tuvo una buena travesía hasta Neápolis, que es un puerto de Filipos a unos 16 kilómetros de distancia. También se nos dice que en Filipos había pocos judíos y no era como las otras ciudades que él visitaba, donde iba inmediatamente hacia una sinagoga. Aquí no había sinagoga. Se dice que para establecer una sinagoga se entendía que tenían que existir al menos 10 varones judíos o varones profesantes judíos para establecer la sinagoga. Al parecer no había 10 varones judíos, pero sí había mujeres. Entonces, estas se reunían y oraban junto al río y leían la Torá, y al ver Pablo a estas mujeres se unió a este grupo a orar junto a ellos y compartió el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y se destaca aquí cómo Lidia, en un momento, el Espíritu Santo toca su corazón y ella acepta a Jesucristo y se transforma también en una más de los discípulos de Jesucristo o seguidores de Jesús. Bueno, aquí en el capítulo 16, versículos 14 y 15, se trata específicamente de la conversión de Lidia. Lidia se destaca en el libro de los Hechos porque ella contribuyó mucho en la iglesia que se formó en Filipos. Dice que ella nació en Tiatira, que no era una ciudad judía, entonces entendemos que era una adherente al judaísmo, aunque no era un prosélito, o sea, no había seguido los ritos para ser considerada una judía fundamentalista. Pero en la ciudad donde ella nació existía una industria grande de telas y de telas caras, de púrpura. Este color era carísimo, así que se entiende que el trabajo de ella era bien remunerado porque acumuló una fortuna vendiendo estas telas. Y al escuchar entonces el mensaje de la palabra de Dios por medio de la boca del apóstol Pablo, dice que el Santo Espíritu abrió su corazón y ella, no solo ella, sino ella y su familia fueron bautizados siguiendo este ejemplo de influencia que ella tenía sobre su familia. ¿Cómo manifiesta su fe? Ella ofrece el hospedaje a Pablo y a los acompañantes y convierte esta casa en el primer hogar y lugar de reunión de la iglesia en Filipos. Y ahí vemos ya cómo desde el principio las primeras iglesias comenzaban en las casas de los creyentes.
No se nos muestran más detalles, Lucas no agrega más detalles con respecto a la iglesia en Filipos, pero sí se sabe que los apóstoles fueron reconocidos por esta misión en Filipos y por las enseñanzas que pudieron entregar allí. La iglesia dice que creció en forma rápida, se organizó, entonces parte de la organización era establecer una dirección sobre ella con obispos y diáconos y algunos miembros que fueron conocidos luego como Clemente y Epafrodito también fueron parte de la evangelización de la gente de Filipo. Se entiende que Lucas también pudo estar allí un tiempo para ayudar en la organización de la iglesia y liderar también a los miembros. Por favor, me indica si se está escuchando bien porque yo no lo veo. Sí, hermano Andrés, se está escuchando bien. Ya, perfecto. En el capítulo 16, del 16 al 24, tenemos la curación de una joven esclava. En Hechos se narra entonces cómo el apóstol Pablo y su acompañante Silas fueron expulsados de la ciudad de Filipo porque surgió o debido a la curación de una joven que ella no sabía que estaba enferma. Tenía un espíritu de adivinación o espíritu de pitón, como aparecen en algunas versiones. Y los dueños de ellos sacaban beneficios porque supuestamente ella podía predecir el futuro. Y mientras Pablo predicaba, ella constantemente decía, estos son hombres del Dios Altísimo que vienen a predicar y a cada rato. Entonces, movido por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo le ordena a ese espíritu de confusión salir de ella, lo que provoca una crisis que lleva a los dueños a perseguir a los apóstoles eh, y logran expulsarlos de la ciudad de Filipos, porque obviamente perdieron sus ingresos con esta joven. Los acusan de enseñar costumbres ilegales para los romanos. Entonces, hablando obviamente del antisemitismo, desde ya los judíos no estaban siendo bien recibidos. Entonces la multitud y los magistrados se unen y los golpean y encarcelan sin atender sus heridas. Fueron considerados gente peligrosa y dice que los pusieron en la cárcel de más adentro, o sea, en la que tenía máxima seguridad. Y el poner los pies en el cepo implicaba que sus piernas estuvieran sujetas por una madera y se supone que estaban bien abiertas las piernas, lo que provocaba calambres graves en las personas que estaban de esta forma. Así trataron a los apóstoles por predicar el Evangelio. En el capítulo 16 del versículo 25 al 28, vemos que a pesar de todo lo que estaban sufriendo en cuanto a la carne, Pablo y Silas, ellos, lejos de estar deprimidos, estaban, dice, alabando a Dios y cantando en esa situación que es bien compleja. Y eso nos muestra un poquito de la fe del apóstol Pablo en medio de los problemas y de las crisis. Y lo que también nos muestra el ejemplo que debemos tener nosotros en medio de los problemas. Dice que a medianoche, mientras estaban cantando y llorando, y obviamente la gente, los demás prisioneros, al escuchar, orar y cantar, estaban escuchando. Dice que hubo un terremoto que sacude toda esta cárcel y libera a los prisioneros de sus cadenas y abre las puertas.
Entonces no debe haber sido un terremoto muy chico para poder realizar esto, y ya sea debido al espanto y también debido a la predicación, eh, el carcelero dice que fue a ver, al ver las puertas abiertas, pensó que todos se habían huido, que todos habían huido y pensó en suicidarse porque ese era el castigo si es que se le escapaban los prisioneros. Pero Pablo le detiene y le dice que nadie ha huido. Y aquí tenemos en el capítulo 16 del 29 al 40 la conversión del carcelero de Filipos. Entonces, una vez que el carcelero tuvo este miedo de que los prisioneros habían ido, ¿cierto? Y escuchó la voz de Pablo, y entendemos también que el mensaje del Evangelio, él entendió que estos eran hombres de Dios y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo ahí le dice que tiene que creer en el Señor Jesucristo. Y se nos narra en el libro de los Hechos cómo este carcelero y su familia fueron bautizados, y no solamente eso, sino que llevó a Pablo y Silas a su casa y les curó sus heridas. De esta forma también estaba demostrando la fe genuina. Los magistrados luego ordenan la liberación de los apóstoles y reconocen que fue un error haberlos castigado de esta forma, porque eran ciudadanos romanos. El problema es que tenían que haber hecho un juicio antes de castigarlo, no como lo hicieron ellos, que los castigaron en forma saltándose el juicio. Entonces, estaban prácticamente, si se sabía esto, ellos podrían haber sido depuestos de sus cargos, habrían perdido el trabajo. Entonces, por eso dice que fueron a rogarles a los apóstoles cuando supieron que eran romanos que se fueran de Filipos. De esta forma, Pablo y Silas se despiden. Entonces los hermanos, dice que después volvieron a la casa de Lidia y estuvieron un tiempo y se despiden para continuar su viaje misionero. Luego encontramos ahora la evangelización en Tesalónica, y ahí está el mapita marcado donde está Tesalónica. Entonces pasamos de el área de Turquía ahora a Tesalónica, que está en Grecia. Entonces se nos dice que ellos pasaron por Anfípolis y Apolonia y no se detuvieron porque estas ciudades solo eran para descanso, como se narra en los libros antiguos de los historiadores de ese tiempo. Era un viaje de 160 kilómetros entre Filipos y Tesalónica. Tesalónica era una capital importante de la provincia de Macedonia. Era una ciudad comercial de la misma fuerza comercial que Corinto y Éfeso, y un puerto en el Golfo de Salónica. También otro dato importante era que estaba en la vía Ignacia. Esta vía conectaba con Roma en forma directa. No sé si han escuchado la expresión todos los caminos llevan a Roma, es porque los romanos en ese tiempo hicieron caminos que llegaban a la ciudad de Roma, obviamente no en todos lados, pero la vía Ignacia era uno de esos caminos que llegaba desde, en este caso, de Tesalónica hacia la ciudad de Roma. Y aunque había un procónsul que era un administrador del Imperio Romano, ellos tenían autonomía con respecto a su constitución. Entonces ellos se autogobernaban, tenían una especie de democracia, y los magistrados de ese tiempo eran llamados politarcas. Entonces, muchos cuestionan por qué Lucas utiliza este término, politarca, pero los recientes estudios han demostrado que sí existían estos politarcas y de alguna forma validan la precisión histórica y política. Ahora vamos a ver el testimonio en la sinagoga allí de Tesalónica, en el capítulo 17, del 2 al
4. Entonces, como decían, Pablo, donde había una sinagoga, primero iban a la sinagoga. Era, era un tema de estratégico, porque si primero predicaban a los gentiles, los judíos no los iban a escuchar, porque los judíos eran como bien complicados, eran bien especiales, digamos. Entonces, por eso, si había una sinagoga, mejor iban a la sinagoga. Aparte que Judas era judío, era judío reconocido, entonces tenía todo la, podía entrar en forma directa a la sinagoga y podía pedir, le podían dar la palabra porque era prácticamente un rabino. Entonces, esa era la estrategia, primero ir a la sinagoga. Entonces, por eso se dice que ese era el plan, ¿no? Primero entrar a una sinagoga si lo había. Como se identificaba como judío, él podía establecer entonces contacto y no solamente contacto, sino también permitirle la palabra. Y cuando a él le daban la palabra, él entonces enseñaba que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Obviamente partía hablando de que Jesucristo era un descendiente de David y que él debía sufrir y resucitar para ser el Rey eterno. Se nos dice que en Tesalónica muchos judíos y muchos griegos y mujeres nobles creyeron. Entonces fue un éxito esta misión a Tesalónica. Pero obviamente los judíos tenían celo porque veían que algunos de los participantes de la sinagoga se empezaban a definir por seguir el evangelio que Pablo predicaba. Entonces, por celos, empezaron a excluir o a aislar a Pablo. Entonces, él, una vez que cumple esta estrategia de ir primero a la sinagoga, se dirige entonces a los gentiles. Y también otra parte del plan de Pablo, antes de pasar de una ciudad a otra, era tener un tiempo para hacer una especie de discipulado. Entonces enseñaba a los nuevos cristianos y no solamente les enseñaba, sino que dejaba un líder a cargo para este nuevo grupo. Esta era la estrategia que siempre utilizaba Pablo en sus viajes misioneros. En el capítulo 17, versículos 5 al 8, vemos el alboroto en Tesalónica. Entonces, Pablo predica en esta sinagoga de Tesalónica, dice que durante 3 días de reposo, o sea, 3 semanas, antes de ser rechazado por los judíos y dirigirse a los gentiles, él tuvo la posibilidad de estar predicando 3 semanas. Entonces, los judíos que creyeron, más los griegos y las mujeres nobles, forman de esta manera la primera iglesia en la casa de un tal Jasón. Jasón, aunque pareciera ser un nombre griego, y en realidad lo es, pero él era judío, y se entiende que porque nació en estas provincias se puso Jasón. Pero en la casa de Jasón se formó esta primera iglesia de Tesalónica. Y aquí tenemos, como decíamos, esta reticencia creciente de los judíos que empiezan, motivados primero por los celos, a organizar una turba, que es una de las estrategias que se utilizan para formar un alboroto. Entonces, empiezan a formar una turba para atacar, en este caso, la casa de Jasón. Entonces van a la casa de él buscando a Pablo y Silas, pero no estaba allí. Entonces, al no encontrarlo, llevan a Jasón y a otros cristianos ante los politarcas y los acusan de traición al César. Porque si bien esto sí era cierto, que el César era considerado una divinidad y ellos, al confesar a Jesucristo como rey, de alguna forma crearon un conflicto. Pero los oficiales de Tesalónica liberan a Jasón y a los demás porque ya no estaban tomando mucho en cuenta
estos temas de los judíos, como que ya los tenían hasta la coronilla con sus problemas. Entonces, no quisieron intervenir. Y para seguir evitándole problemas a Jasón y a esta iglesia que se conformó en Tesalónica, Pablo y Silas salen de noche hacia Berea, que es lo que vamos a ver ahora. La respuesta entonces de en Berea, que lo tenemos en el capítulo 17 del 10 al 15. En Berea está a 65 kilómetros de Tesalónica. Se nos dice ahí que la comitiva formada por el apóstol Pablo, ¿no? Silas, Timoteo y Lucas, encontraron judíos que eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos recibieron con mucho mayor interés las enseñanzas con respecto a Jesucristo, y esto se demuestra en que al escuchar las enseñanzas del Jesucristo como Mesías, ellos lo verificaban con las Escrituras. Y eso muestra, digamos, que no eran cerrados como mucha gente lo es. Hay muchas otras religiones que se cierran y no escuchan razones. Y eso se llama fanatismo. Y esto también nos puede ayudar a nosotros. Pero en este caso no, ellos tenían mente abierta y escucharon cómo Pablo hacía esta conciliación entre las profecías del Antiguo Testamento y todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se dice entonces que muchos judíos y gentiles, en este caso gentiles aristócratas, creyeron en Cristo en Berea. Pero los judíos que habían quedado en Tesalónica no se quedaron conformes con armar un alboroto en Tesalónica, sino que también llegaron a Berea, se trasladaron 65 kilómetros para volver a causar problemas y forzar a Pablo a irse también de Berea. Entonces, se nos cuenta que los nuevos creyentes, los nuevos hermanos, acompañan ahora al apóstol Pablo a la playa y luego a Atenas. Lo siguen acompañando a Atenas para protegerle y mostrarle su respeto. Se nos dice que Silas y Timoteo, al ser griegos, se quedaron en Berea, porque el problema lo tenían mayormente con Pablo, que era judío y que se identificaba como judío. Entonces, Silas y Timoteo se quedan en este caso en Berea con un trabajo, fortalecer a esta iglesia naciente. Luego, al llegar a Atenas, Pablo invita nuevamente a Silas y Timoteo que lo acompañen también en esta nueva plaza, digamos, de trabajo. Y aquí vemos el ministerio de Pablo en Atenas. Atenas para nosotros es más conocido porque lo asociamos con Grecia, así que es re fácil entender dónde queda Atenas. Ahí también tenemos un pequeño mapa que nos muestra dónde queda Atenas. Entonces vemos por el norte Macedonia, Filipos, Anfípolis, Berea, Atenas. Así fue siguiendo el segundo viaje de Pablo. Acaya, así se llama todo ese sector, era parte antiguo, una parte de la provincia antigua, ¿no es cierto?, que estaba unificada con Macedonia, obviamente bajo el Imperio Romano, y era una provincia que estaba separada de Corintio, que está por ahí, si está más abajito, hacia la izquierda del mapa, se muestra ahí Corintio. Estaba separada Acaya, que comprende Macedonia, Berea, Atenas, de Corinto, cuando Pablo los visitó. Entonces Atenas era el centro intelectual y cultural del mundo. Allí nació Sócrates, Platón, Aristóteles, Zenón y Epicuro. El griego, ¿no es cierto?, ático de Atenas formó la base del lenguaje koiné, que era el idioma universal que estableció Alejandro Magno en sus conquistas y lo que se conoce como la helenización, tener un lenguaje universal.
en todas las provincias. En este caso, estamos hablando de las provincias semíticas, de Arabia, Judea, Israel mismo y Alejandría, que eso es en Egipto. Entonces, todos esos fueron influenciados por la cultura griega y eso se llama helenización y principalmente por el idioma, y el idioma específicamente el koiné. Y aunque era libre, políticamente hablando, Atenas, la autoridad de ellos la tenían en una institución que se llamaba Areópago, que era un concilio que tenía poder sobre la enseñanza. Era una ciudad, así como los griegos, muy religiosa, estaba llena de ídolos, altares y templos. Y el Areópago funcionaba como entonces la corte religiosa de apelaciones para esta cultura helénica. Entonces, en el capítulo 17, versículos 16 al 17, vemos el testimonio de Pablo en la ciudad. Obviamente, Pablo, como era un judío tradicional, al ver tanta idolatría, él se compungió de corazón. Por un lado, como judío, los judíos habían sido curados o sanados de la idolatría, y por otro lado también como cristiano. Todo esto le comprimía su corazón. Entonces, siguiendo su estrategia, su plan, encuentra una sinagoga y comienza a predicar el evangelio a los judíos y también a los gentiles temerosos de Dios cada día de reposo. Y los otros días compartía en el Ágora, que era un mercado central que estaba lleno de templos, edificios públicos y lugares de reunión. Allí también compartía él el Evangelio. Allí lo hacía entre los gentiles, entre los cuales se contaban los compradores, vendedores, comerciantes, y obviamente intercambiaba ideas con cualquiera que le prestara atención a su mensaje. En ese lugar también existían filósofos y retóricos que se congregaban en las galerías del Ágora para discutir estas ideas, como los estoicos, que eran seguidores del filósofo Zenón, que enseñaban en la antigua galería pintada. En el capítulo 17, 18 al 21, vemos el encuentro de Pablo entonces con estos filósofos. Entonces, mientras estaba en el Ágora, se dice que Pablo conversaba en este mercado de Atenas, discutió con estos filósofos estoicos y epicúreos. ¿Qué enseñaban los estoicos? El estoico creía y el estoicismo en forma estoica, ustedes han escuchado esta palabra que se castellanizó, se españolizó. En el fondo ellos querían y creían en que se debía vivir en armonía con la naturaleza, la virtud y sobre todo el autocontrol. Ese era como lo que definía el autocontrol a los estoicos. Entonces, cuando dice una persona lo soportó en forma estoica, quiere decir que lo soportó con autocontrol, con resiliencia. Entonces, ellos veían el universo, y este es parte de la filosofía de Aristóteles, que como guiado por una razón o un espíritu universal. Esta razón es el famoso logos que aparece también en Juan capítulo 1, versículo 1. Por otro lado, los epicúreos, obviamente fundados por el filósofo Epicuro, negaban la inmortalidad humana. Entonces ellos buscaban la felicidad y la ausencia de dolor en esta vida. Entonces para ellos era comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese era como el lema de los estoicos. Hay algunos que lo asocian con el placer sensual, pero ellos no lo veían de esa forma. Pero como tenían este pensamiento, lo seguían asociando con él. Obviamente estos filósofos despreciaron el Evangelio de Pablo y lo llamaron palabrero. Lo compararon a un haragán en el mercado. Entonces fue llevado Pablo a Areópago para poder predicar, para escuchar.
esta nueva filosofía que estaban escuchando en sus oídos. Y en el discurso de Pablo nosotros vemos una combinación de la defensa personal, por un lado, y también del testimonio del Evangelio. El sermón de Pablo en Atenas, en el 17, del 23 al 34. Este sermón, mucha gente lo menosprecia, dicen que se equivocó Pablo en el enfoque, que fracasó y etcétera. Pero de acuerdo a lo que nosotros encontramos en la Escritura, no fue así, porque tuvo éxito, y esto nos enseña también a nosotros cuando predicamos, porque él dice que adaptó su mensaje a una audiencia, en este caso que eran filósofos y griegos, y utilizó el conocimiento que él tenía con respecto a la cultura y por otro lado con respecto a la religión. Y el discurso aparece allí, ¿no es cierto? Reconoce a los atenienses como religiosos y empieza a hablarle acerca del Dios desconocido para introducir entonces al Dios como el creador. Desafía las creencias de los estoicos y epicúreos y ahí se nos muestra una vez más algo de la filosofía de ellos, porque les habla de la inmortalidad del alma y de la resurrección, cosas que ellos no creían. Y al final algunos se burlan, pero otros fueron convertidos. Se dice que Dionisio, que era una persona que estaba a cargo ahí del Areópago, se convirtió. Y una mujer también llamada Dámaris. Tuvo éxito, a pesar de todo esto, Pablo en Atenas. Así que yo también soy de la idea de que estuvo bien el mensaje que planteó allí el apóstol Pablo. Bien, el testimonio en Corinto y Éfeso. Esto lo tenemos en el capítulo 18, desde al 20, versículo 1. Luego de dejar Atenas, viaja más al sur a Corinto, que también era para concluir este segundo viaje misionero. Él quería visitar Éfeso, pero solo lo logra al final del segundo viaje y prometiendo volver si Dios quiere. Y tras una estancia breve en Antioquía, inicia su tercer viaje misionero y visita las iglesias en Galacia y Frigia, permaneciendo 3 años en Éfeso. Entonces no es de extrañar la carta que él envía específicamente a la iglesia de Éfeso, una carta que es muy profunda y que trata las principales doctrinas del Evangelio. Estoy apurando porque quiero tratar de terminar las, las que me quedan. Y aquí vemos cómo se establece la iglesia en Corinto. Ahí aparece también la imagen de Corinto, que era una capital cosmopolita, comercial, donde habían era una capital donde habían llegado, era un puerto, entonces había muchos marineros. eh, Ahí aparecen todos los datos, pero era una ciudad cosmopolita y muy viciosa, sobre todo con respecto al tema sexual. Se dice que habían prostitutas sagradas, muchas prostitutas sagradas, y Pablo trabajó ahí en este lugar que era un lugar de mala fama, digamos, pero estuvo 18 meses predicando en Corinto. Sin embargo, vemos ahí que Lucas solamente dedica 17 versículos a todo este trabajo. La mayor parte del trabajo en Corinto nosotros lo vemos reflejado en sus cartas a los Corintios. Tenemos dos, pero se entiende que fueron 4 cartas, pero tenemos dos que conocemos como primera y segunda de Corinto, de Corinto. Entonces, también se destaca ahí la separación entre la sinagoga y la iglesia. Y ahí definitivamente, por un lado, los judíos dejan o no le prestan más atención a Pablo como judío y comienza una vida en paralelo, la iglesia, fuera de la sinagoga judía.
en capítulo 18, versículos 12 al 5, vemos estos primeros contactos de, de Pablo en Corinto y conoce allí a un matrimonio, Aquila y Priscila, que ellos habían sido expulsados de Roma. Ya en ese tiempo, el emperador Claudio comienza a expulsar a los judíos de Roma y ellos se van a la ciudad de Corinto y ahí conocen a Pablo. Eran fabricantes de tiendas, lo mismo que Pablo, por lo tanto ellos comenzaron a viajar juntos desde ese instante porque ellos también creyeron en Jesucristo, aceptaron a Jesucristo y por otro lado podían también autosustentarse con su trabajo. Se nos dice que la enfermedad de Pablo avanzaba y estaba débil. Entonces, por eso, cuando llega Silas y Timoteo, junto con un regalo de la iglesia de Filipos, se entiende que le enviaron una donación en dinero, permite a Pablo dedicarse completamente ahora a la predicación del Evangelio. Los primeros convertidos en Corinto fueron Gallo y Estéfanas. Pablo entonces enseñaba a los judíos, obviamente, que Jesucristo es el Cristo, pero ellos, como dijimos, tenían un espíritu de resistencia a la palabra de Dios y no solamente eso, sino también estorbaban el trabajo de, de Pablo. Entonces se nos dice que él encontró un nuevo lugar para predicar en la casa de Tito Justo, que estaba junto a la sinagoga. Entonces ahí ya vemos la separación de la iglesia y la sinagoga. Y aunque muchos judíos no aceptaron el mensaje, se nos dice que Crispo, que era el presidente de la sinagoga, y su familia sí lo hicieron. Entonces ahora empezaron a ir a la iglesia que estaba al lado de la sinagoga, en la casa de Tito Justo. Y a pesar de las amenazas, el Señor le dijo que siguiera predicando sin temor. Entonces él pudo permanecer ahí en Corinto 18 meses predicando ya no en la sinagoga, sino en una iglesia en paralelo. Luego de este ministerio en Corinto, se nos dice que regresa Pablo a Antioquía de Siria, que es la que está al norte, la gran iglesia. Entonces, después de este juicio ante Galión, porque empezaron a enjuiciarlo por predicar el Evangelio, pero obviamente sabemos que eran los judíos los que hacían que a él los trataran mal, ¿no? Dice que emprende este viaje de 2.500 kilómetros a Antioquía de Siria para cumplir un voto nazareo en Jerusalén. Pablo era un judío tradicionalista, recuerden, entonces él todavía seguía ciertas costumbres de los judíos y una de ellas era el voto nazareo, que era dejarse el pelo largo. Antes era de toda la vida, como lo hizo Sansón, pero ellos lo habían acortado a un mes. Entonces lo que hacían ellos, después de un mes se cortaban el pelo y llevaban ese pelo como un voto a Jerusalén, que es lo que lo hizo Pablo en este viaje y que finalmente después vamos a ver que terminó con el encarcelamiento de Pablo. Entonces Pablo nos dice que viajó a Cencrea con Priscila y Aquila y tuvo una breve parada en Éfeso donde predicó en la sinagoga. Aunque le pidieron que se quedara, él no pudo y dejó en este caso a Priscila y Aquila predicando el Evangelio para continuar el trabajo. Y ahí vemos esa frase que prometió que iba a regresar a la iglesia de Éfeso si Dios lo permitía. Y ahí se nos dice que viaja ya a Israel, a la provincia de Cesarea, y visita la iglesia. Se nos dice que también entendemos que era la iglesia de Jerusalén y Cesarea antes de regresar a Antioquía. Y así concluye su segundo viaje misionero. Y aquí vamos a terminar acá en la iglesia en Éfeso. Y ahí aparece en el mapita Éfeso, como les había comentado, están estas iglesias que aparecen luego en Apocalipsis, la Odisea, Filadelfia, Sardis, Tiatira, Perga. Entonces, esta ciudad también era una ciudad, al igual que Corinto, Atenas, era una ciudad rica y muy populosa de Asia. ¿Se acuerdan que al principio el Espíritu no les permitió ir a Asia, pero ahora sí, él puede ir a Asia
que eso lo vamos a ver en la próxima clase, y era una capital también de la provincia romana. Fue una importante sede misionera de Pablo durante el tercer viaje. Y este trabajo se entiende que se extendió a estas ciudades cercanas como Esmirna, Filadelfia, Colosas, Laodicea, Hierápolis y Mileto. También sabemos que en Éfeso estaba el gran templo a la diosa Diana, o Artemis es el original, pero en latín es Diana, donde atraía a mucha gente a peregrinar a esa ciudad, lo que contribuía de alguna forma a la riqueza de la misma. Era adorada a Diana como una diosa de la fertilidad, y lo podemos ver porque la representaban con una imagen de una mujer con muchos, múltiples senos, fomentando de alguna forma también la superstición y la magia. La iglesia enfrentó muchos desafíos porque había muchas herejías por el contexto cultural de la misma. Por eso Pablo en muchas ocasiones le advierte a los efesios contra los falsos maestros. También había muchos gnósticos en ese lugar, y por eso en la epístola a Timoteo también él le escribe y le enfatiza que él debe guardar la fe. Cuando el apóstol Pablo visita la ciudad también, él combate este gnosticismo que estaba presente, eh, probablemente influido por las enseñanzas de los griegos. Bien, de esta forma estamos terminando ya esta, esta presentación de esta semana. Como les decía al principio, la idea no era, si es que alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, este es el momento. Tenemos al menos unos minutitos. Bien, entonces,